Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, jueves de la semana del 12º domingo después de Pentecostés, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo desde 54a y desde versículo 57 hasta el capítulo 13 al versículo 5. En aquel tiempo el Señor Jesús dijo a la muchedumbre: ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Trata de ponerte de acuerdo con tu adversario mientras vas a presentarte ante la autoridad. No sea que te entregue al juez, el juez te ponga en manos del carcelero y éste te encierre en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que no hayas pagado el último centavo. En ese momento se presentaron algunos ante Jesús para informarle de que Pilato había asesinado a unos galileos y mezclado su sangre con los sacrificios que ofrecían. Jesús les respondió: ¿Piensan que esto les sucedió a esos galileos porque eran más pecadores que todos los demás? Les aseguro que no. Pero si ustedes no se convierten, entonces morirán de manera semejante. ¿Y piensan que aquellos 18 hombres que murieron cuando cayó sobre ellos la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no, pero si ustedes no se convierten, morirán como ellos. Palabra del Señor. Son palabras muy fuertes estas que utiliza el Señor Jesús por diferentes razones. La primera es una pregunta que parece casi un desafío. ¿Por qué no juzgan ustedes mismos los que es justo? A mí me encanta. Incluso me emociona, porque tal vez venimos de una cultura, incluso de una tradición religiosa, que nos ha enseñado a obedecer. ¿Obedecer a quién? A los padres, a los maestros, a los sacerdotes, a los educadores en general, y a veces incluso obedecer a una cultura que al final nadie sabe dónde tiene sus raíces. A veces la gente dice: tienes que ser así. ¿Por qué? Porque es así. Porque está bien así. Porque siempre se hizo así. Y si uno quiere decir: no, yo quiero entender el por qué, quiero juzgar lo que es justo con mi propia cabeza, a veces lo han regañado como una persona presuntuosa, un rebelde, una oveja negra que está fuera del rebaño. Jesús le da razón. Jesús mismo nos invita a juzgar con nuestra propia cabeza. Esto no significa evidentemente hacer lo que nos da la gana o considerar justo la primera cosa que nos pasa por la cabeza. Esto, al contrario, nos responsabiliza a pedir a Dios el don del Espíritu, don del discernimiento, a reflexionar mucho sobre una cosa, una situación, antes que tomar una decisión. Pero Dios nos llama a la responsabilidad de la libertad personal. ¿Por qué no juzgan ustedes mismos? Secundariamente da un consejo. El consejo es tratar hasta el último momento posible encontrar un acuerdo con los demás, evitar los enfrentamientos no necesarios, incluso frente a los jueces. Y Jesús todavía está hablando, está enseñando, cuando lo interrumpen para informarle que Pilato había matado a algunos galileos mezclando la sangre de esta gente con la sangre de estos galileos. Puede ser que estos galileos estaban ofreciendo sacrificios paganos, porque nunca Pilato se habría atrevido tanto a entrar dentro el templo, que era el lugar por los sacrificios a Yahvé.
Y quien le va a poner esta pregunta razonaba como a veces razona la gente que encuentro. Todo lo que pasa depende de la voluntad de Dios. Si Dios lo ha permitido, tiene su razón, tiene un porqué. En este caso, tal vez Dios permitió a Pilato de matar a estos galileos precisamente para castigarle por su pecado de idolatría. Jesús, al contrario, razona de una manera muy laica. Jesús les dice, ¿ustedes creen que estos galileos fueran más pecadores que todos los demás? Les aseguro que no. E incluso añade otro ejemplo, dice, mencionando un hecho que había pasado, que había llamado mucho la atención, había caído la torre de Siloé y había matado a 18 personas que pasaban por ahí. ¿Acaso ustedes piensan que esta gente sea más culpable? Le digo que no. A veces nosotros también razonamos así. A veces yo me enfrento duro con la gente que cuando pasa algo en su vida o en la sociedad o en la historia, siempre tiene que encontrar la razón por la cual Dios quiso esto, como si en la historia todos los días no pasara incluso lo que Dios no quiere. Porque si fuera así, si no fuera así, no habría el pecado. ¿Qué es el pecado? Sino precisamente la posibilidad que el hombre tiene de hacer exactamente lo contrario de lo que Dios quiere. Pero si existe el pecado, entonces no somos marionetas en la mano de una divinidad que nos mueve. Somos gente libre que tiene la responsabilidad de hacer o no hacer una determinada cosa, y precisamente por eso Jesús nos invita a reflexionar sobre las cosas que pasan para actuar de una manera más justa para al final no fracasar en la vida precisamente como esta gente. Evidentemente Jesús está haciendo una comparación sobre dos niveles diferentes. A nivel histórico, práctico, concreto, el fracaso de los galileos fue ser matado físicamente, así como la gente, los 18 de Jerusalén, murieron físicamente bajo el derrumbe de la torre. Jesús dice, cuidado que a ustedes no le pase algo similar, pero aún más grave, no tanto la muerte física, cuanto la muerte espiritual. Jesús nos está invitando a no atribuir a Dios todo lo que pasa, porque esto a veces nos lleva a blasfemear sin ni siquiera darnos cuenta, porque estamos echando a Dios la culpa de cosas que ni hablarne pueden venir de Él. Pero al contrario sí, Jesús nos dice, aprendan a razonar, a reflexionar sobre lo que pasa para crecer en responsabilidad, en libertad y al final llegar realmente vivos, sanos, puros de corazón frente a Dios. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, tomamos un compromiso todos juntos. Dejamos la mala costumbre de pensar de inmediato, cuando pasa algo, es Dios que lo quiere. Tratamos de entender el por qué algunas cosas están pasando, cuáles son las causas, cuáles son los responsables, qué es lo que nos pueden enseñar y sobre todo cuál es la actitud verdaderamente cristiana que nosotros tenemos que tomar en nuestra vida.